A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que es el lugar de mi. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 13. Vamos a considerar el versículo 11 hasta el 14. Ahí está el mensaje, vamos a partir de ahí, conforme como el Señor pues nos dirija. Estaremos predicando, ¿verdad? Sobre los últimos avisos a la tierra. Los últimos avisos a la tierra. Y tenemos que estar preparados. Bien, pues leemos la palabra con máxima reverencia, con la comunión del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Dice así, Romanos capítulo 13, versículo 11 hasta el 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Subraya eso. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borracheras, no en lujuria, ni lascivia, no en contienda y envidia, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Bien, pues como hemos venido hablando de los últimos tiempos, y sin duda no tenemos que ser un profeta para darnos cuenta de que sin duda es posible que seamos la última generación, porque de acuerdo a todas las profecías bíblicas, pues que precisamente nos están dando una señal o señales de que todo se ha cumplido. Y realmente pues nosotros como hijos de Dios y aquellos que todavía no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, pues deben darse prisa a aceptarlo, porque los días son malos y peligrosos. Entonces es importante conocer esto. Los últimos avisos a la tierra, y sin duda el Señor pues está dando los últimos avisos a la tierra, está hablando por medio de su naturaleza, por medio de los juicios ya anunciados previamente por los profetas. Pero tenemos que entender esto. Uno de los peores enemigos del hombre es la ignorancia. Vamos a repetirlo nuevamente. Uno de los peores enemigos del hombre se llama la ignorancia. Pero tengo buena noticia, porque la verdad mata la ignorancia. Y por eso nosotros debemos escudriñar las Escrituras, aferrarnos a la palabra de Dios, porque en ella hay vida eterna y creo que es la única fuente de salvación para todos nosotros. Hoy tenemos diferentes fuentes de información o de informaciones. Se están escuchando muchas voces, muchos profetas, y sin darnos cuenta nos estamos alejando de lo más importante, que es la palabra de Dios, que no miente, porque ella es infalible, no hay equívoco en ella, ella es precisa, exacta. Así que no tenemos duda que lo que Dios pues ha dicho se ha cumplido y se está cumpliendo.
desde el principio. Así que tengamos cuidado con estas informaciones que andan por ahí, ¿verdad? Queremos enfatizar en esto. Hoy tenemos demasiadas informaciones, pero lamentablemente pues no vamos a la correcta información o informaciones que son las escrituras. Usted quiere saber la noticia de mañana, pues abra la Biblia. Y la Biblia le va a informar lo que va a pasar mañana, porque ya todo está escrito en la Biblia. Lo demás son inventos de los hombres. Y cualquier cosa que Dios pues se revele, como siempre hemos dicho esto, tenemos que llevar todo a las Sagradas Escrituras. Cuando usted como hombre de Dios, mujer de Dios, joven de Dios, usted se aferra a la palabra y cree en ella, usted nunca será engañado, porque es así. La palabra aviso, que es la palabra que estamos aquí pues analizando. Un aviso es una advertencia que se comunica a alguien. Así que estamos dando una advertencia, estamos dando aviso. ¿Aviso de qué? Aviso de las profecías bíblicas. Puede tratarse de una señal, un consejo o un llamado de atención, que es lo que estamos tratando. Estamos difundiendo estas verdades y queremos que los oyentes pues presten atención a estos avisos, porque son muchos avisos. Cuando hablamos de profecías, son muchas profecías que tenemos. Así que debemos estar preparados o apercibidos para el día del juicio, porque evidentemente pues hay un día señalado que vendrá un juicio. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que Dios va a intervenir. Pero evidentemente, obviamente todas las señales pues están indicando que algo está a punto de acontecer. Y nosotros no tenemos duda en esto. No tenemos duda. Así que quede claro esto. No hay por qué temer cuando usted pues está asegurado en Cristo. Nosotros encontramos aquí alguna advertencia sobre los últimos tiempos. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4, allí nosotros tenemos una advertencia tremenda para los últimos tiempos. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Oiga, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y me gusta lo que sigue, porque dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Y eso que tenemos hoy, mucha historita, muchos cuentos, gente que no encuentran de qué hablar, y utilizan estos medios para hacer chistes y decir cuantas cosas. Hay un comezón de oír, pero no de oír la palabra de Dios, sino de oír la historia, la falacia. Y realmente esto está haciendo un daño irreparable, un daño terrible está haciendo. Porque realmente nosotros no debemos apartarnos de la verdad. Y la verdad es su palabra, la verdad es Cristo. Tenemos montones de gente que anda buscando informaciones por aquí, informaciones por allá. ¿Qué dijo aquel? ¿Qué dijo el otro? ¿Qué dice la noticia? ¿Qué dice el presidente? Bueno, ¿y cuál es la información de hoy? Pero lamentablemente esto pues ha traído turbación, incluso hasta el mismo pueblo de Dios. Así que hay mucha gente que tiene comezón de oír, pero no comezón de oír la palabra de Dios. Este es un tiempo de prestar atención a los avisos. El Señor está dando aviso a la tierra. Oiga, en una forma muy inteligente. Y estos avisos comenzaron hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás que se está diciendo que Cristo viene. Imagínense cuántas generaciones han pasado. Quizá como pasó en aquel tiempo, en el tiempo de Malaquía y
en ese periodo de tiempo que hubo un silencio de 400 años más o menos, y yo me imagino que muchos de las personas pensamos, bueno, Dios se escondió, Dios se murió, pero Dios estaba preparando toda la escena para la aparición del Hijo de Dios, Jesucristo. Y encontramos a Juan Bautista como precursora, anunciando, difundiendo esta verdad de Jesús. Y así quizás muchas personas piensan, bueno, pero que esto lo están diciendo hace cientos de años. Y Cristo no aparece. Pues déjeme decirle que el Señor está a punto de intervenir a esta tierra, aunque ya está interviniendo por medio de lo que nosotros estamos viendo, los acontecimientos, los eventos que estamos viendo en la tierra, y no tenemos duda de esto. Así que es importante, ¿verdad? Es importante dirigir su oído a la palabra de Dios, porque en ella no hay engaño. Y esto pues lo encontramos más adelante, encontramos en 1 Corintios capítulo 15, especialmente versículos 33 y 34. Allí hay también una información muy importante. El escritor sagrado dice, no se dejen engañar, no es rey, porque hay muchos errados, hay muchos desviados. Hay muchos que están confundidos. Hay muchos que se han ido de la verdad, que han dejado de creer la verdad para creer a la fábula. Y tenemos que tener cuidado porque hay una lluvia de predicadores, oiga, que predicadores por doquier. Pero estarán diciendo la verdad, estarán viviendo lo que están diciendo por estos medios. No se dejen engañar, pueblo mío. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, gente que están en la verdad y dejan de creer la verdad para oír cualquier historia, diríamos una leyenda. Una leyenda no es igual que una historia. Una leyenda puede ser un cuento, una falacia. Y es importante entender esto. Ahora, sigue diciendo, especialmente el versículo 34, estamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 34 ahora. Allí el escritor hace una declaración tremenda. Oiga lo que dice, velad debidamente. Eso es lo que tenemos que hacer. Como dice, velad debidamente y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra los digo. Gente que conoce la Biblia, oiga, de Génesis hasta Apocalipsis. Pero no conocen a Dios. Lamentablemente. Y permítame decirle que el escritor le escribió esta información o esta palabra a una iglesia que ya habían escuchado la verdad, el consejo. Le pasó como a los Gálatas, que después de recibir la palabra del Señor, posteriormente pues se infiltraron algunos judaizantes y lo desviaron. Y se volvieron otra vez a la ley. Es importante, es importantísimo, diría yo, en este caso. Pues eso mismo, esa misma situación, porque siempre el enemigo va a tratar de enviar emisarios para tratar de confundirnos, para tratar de tergiversar la verdad escrita, la profecía escrita, y tenemos que tener la antena parada. Porque al único que debemos creerle es a Cristo y a su palabra. Ahí estamos bien. Velad debidamente, o sea, obviamente, de acuerdo a la primera palabra, podemos deducir aquí que esta iglesia había dejado de velar y orar. O sea, había un descuido terrible en esta iglesia. Y eso prácticamente se considera como un pecado. Cuando usted deja de velar, cuando usted deja de orar, cuando usted deja de estudiar las Sagradas Escrituras, y le dice claramente que no conocían a Dios. Y él lo dice, para vergüenza vuestra lo digo. Así que tenemos que estar claros, pero muy claros en esto. Ahora, más adelante, nosotros encontramos más informaciones. En Mateo capítulo 24, versículo 32, allí el escritor hace una declaración tremenda.
el mismo Cristo hablando. Dice, de la higuera aprende la parábola. Oye, esta información está tremenda. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas. ¿Saber qué? Saber que el verano se acerca. ¿Por qué nosotros sabemos que el verano se acerca? Porque estamos viendo los árboles, ¿verdad? Estamos viendo las hojas, como el retoño de los árboles. Y sabemos pues que nos está dando una señal de que el verano se acerca. Estas son informaciones valiosas para aquellos que quieran pues prestar atención. Sigue diciendo otra información tremenda que tenemos en esta tarde en Mateo capítulo 5. Quiero predicarle por la Biblia, porque la palabra habla mejor que yo. Mateo capítulo 5, versículo 18, allí el escritor hace una declaración tremenda. Óigase, la certeza y la seguridad del que escribió esto o habló esto. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Imagínense, esto no salió de ningún apóstol, ningún evangelista. Esta palabra que le estoy leyendo fueron palabras expresadas, difundidas, dichas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por si acaso. Oiga, la precisión que tenía Jesús de lo que él había dicho. Y sigue diciendo en Mateo capítulo 24, versículo 35, que se enlaza, ¿verdad?, con estos versículos. Dice, el cielo y la tierra. Estas son declaraciones tremendas. El cielo y la tierra pasarán. Oiga, la tierra pasará, los cielos van a pasar. Pero mis palabras, eso es Cristo hablando, la palabra de Cristo, pero mis palabras no pasarán. Séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanecerá para siempre. Así que el que se aferra a la palabra, el que crea la palabra, el que vive la palabra, tendrá vida eterna. No perecerá, porque todo va a perecer, excepto aquellos que guardan la palabra del Señor, que las ponen por obra, no que la predican ni le enseñan, sino aquello que la palabra le hace un efecto en su vida, que lo cambia, que lo transforma, que lo regenera, que los limpia. Tendremos vida eterna. Obtenemos vida eterna. No que tendremos en el futuro, porque en el instante que aceptamos a Jesucristo ya tenemos vida eterna. Porque la vida de Dios pasa a morar a nuestros corazones. Es que es importante, muy importante entender esto. Versículo 11 vamos a enfatizar y luego vamos a continuar por la palabra del Señor. Pero escucha, pueblo de Dios. Dice, y esto conociendo el tiempo. Aquí aparece la palabra tiempo. Que ya es hora de levantarnos de nuestro sueño o del sueño. Porque hay gente que están dormidos. O sea, dormidos en las cosas espirituales, pero despiertos en las cosas carnales. Y parece que había un problema aquí con los romanos. Parece que también se habían descuidado y estaban más pendientes a las cosas del mundo, a la farándula. Porque así también hay muchos creyentes que están pendientes no a la noticia del cielo, sino a la farándula de la tierra. Y cuando sale una moda, ahí salen corriendo también para estar a la moda también. Bueno, la palabra de Dios nos dice claro a nosotros que debemos seguir la moda del cielo. Colosenses capítulo 3, ahí están toda la moda del cielo. Así que es importante esto, ¿verdad? Ya es hora de levantarnos de nuestro sueño. Ya basta de tanto dormir. Algunos duermen un poquito más de lo normal. ¿Por qué?
porque ha llegado la hora, está cerca de nosotros nuestra salvación. Dice, ya ahora es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, que entre más días pasan, más nos acercamos a esta gran victoria. Gloria a Dios. Porque es una victoria gigante. Gracias, Padre. Y luego sigue diciendo, la noche está avanzada y se acerca el día. Ese fue el versículo que te dije que subrayara. La noche está avanzada y se acerca el día. Ahora, ¿de cuál día está hablando? Está hablando del día del Señor, cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, cuando suene esa trompeta y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el día. Y nótese algo aquí interesante, que estos anuncios se está haciendo, vamos a enfatizar en esto, 2000 años atrás. Y es importante entender esto. Eso era una doctrina fundamental para los apóstoles, la venida del Señor. Ellos tenían eso en su corazón, eso es lo que ellos predicaban. Predicaban la resurrección de Jesucristo y a la misma vez predicaban también todas estas verdades que son fundamentales. ¿Verdad? Gloria a Dios. La venida, los que aman la venida de Cristo se purifican, no se contaminan, viven para Dios, no aceptan ninguna oferta que vaya a dañar su vida ni a su familia. Viven exclusivamente para Cristo. Así que la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de la tiniebla y vistámonos de las obras de la luz. ¡Wow! Gloria a Dios. Parece que estaban desnudos porque el versículo 14 dice, sino vestidos del Señor. Y si lo está mandando a vestir, entonces era porque estaban desnudos. Obviamente. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Ahí entendemos que estaban distraídos, estaban más pendientes a la cosa de la carne que a las cosas espirituales. Ahora, en Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37, yo creo que aquí podemos ya resumir el mensaje y terminarlo. Con esto que le voy a leer. Pero es importante, si estamos en los últimos avisos proféticos, entonces necesitamos una orientación. Aquí está la orientación. Comienza diciendo el versículo 33. Marcos capítulo 13, por si acaso alguien está tomando nota y quiere comprobar que lo que estamos diciendo es verdad. El versículo 33, allí hace una declaración tremenda, dice, mirad, en otra palabra, abre tus ojos. Abre tus ojos. Dirige tus ojos a Jesucristo. Dice, velad y orad. Aquí está la clave. Cuando dice mirad, está hablando de una visión espiritual. No de esa visión natural. Está hablando de una visión espiritual. Mirad. Aleluya. Oye, mirad. Gloria a Dios. Aleluya. Velad y orad. Porque no saber cuándo será el tiempo. Oye, porque no saber cuándo será el tiempo. Y sigue diciendo, velad pues, porque no saber cuándo vendrá el Señor de la casa. Y si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, pero va a aparecer. Él va a aparecer porque Él lo dijo. Él no es hombre para mentir. Y así como se han cumplido todas las profecías, hasta hoy, así también se va a cumplir ese día, cuando aparezca el Señor en las nubes y el Espíritu Santo levante la iglesia. Aleluya. ¡Lucha! Gloria a Dios. Ahora sigue diciendo, para que cuando venga de repente, subraya eso. Oye, subraya eso,
porque la venida del Señor va a ser como de repente. Así como en el día de Pentecostés, estaban orando, ayunando y buscando a Dios, y de repente comenzó a soplar un viento recio que lo llenó a todos del poder del Espíritu Santo y fueron transformados, sus vidas fueron cambiadas por el poder de Dios. Aleluya. Avanza el rey. Para que cuando venga de repente, así va a ser. El día que menos estemos pensando, quizás usted va a estar en una tienda, quizás quién sabe, porque no sabemos la hora ni el día. Entonces me gusta esto. Oiga si la Biblia es clara. Y le voy a decir dónde estamos, para que si usted quiere abrir su Biblia donde usted está. Estamos en el libro de San Marcos, capítulo 13, versículo 33 hasta el 37. Pero oiga, déjeme enfatizar en esto, porque está interesante. Por favor. Para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Nos halle, ¿qué? Durmiendo. En otra palabra, para que no nos halle, ¿qué? Durmiendo. Esa palabra, como dije al principio, el Señor quiere despertarnos hoy con estos avisos para que estemos apercibidos, listos. Y así como el Señor llamó a Jeremías y a Ezequiel como atalaya para que anunciara esta verdad, para que estuvieran apercibidos y pudieran escapar de los juicios o el peligro que se aproxima. Sigue diciendo, y lo que a vosotros digo, a todo lo digo. ¿Qué es lo que dice? Velad, otra vez aparece la palabra aquí, velad, y le estamos dando a esa tecla. Velad significa estar, ¿qué? Despierto a las cosas espirituales. Entonces son palabras que hay que tener, ¿verdad?, discernimiento para poder discernir esta palabra. No se refiere a que usted esté velando un muerto ahí toda la noche, como en algunos países, que todavía se usa esa costumbre. No. Velar significa estar despierto a todas las profecías bíblicas. Estar orando. Cuando usted está orando, usted está ayunando, usted está leyendo la palabra, cuando usted está sometido a Dios, cuando usted está caminando en obediencia, cuando usted está sometido a las autoridades superiores, usted está ¿qué? Usted está velando. ¿Usted está qué? Velando. Gloria a Dios. Ay, santo, mi alma te adora, Jehová. Sigue diciendo, velad pues. Otra vez aparece la palabra velad. Y esta palabra velad, velad pues, porque no saber a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por eso tenemos que estar velando. Esto sí es verdad que está interesante, muy interesante. Aleluya. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los que se van? Ahora vamos a entrar ahora en eso. ¿Quiénes son los que se van? Solo se van los que están sellados con el Espíritu Santo de Dios. No importa en cuál religión tú estés, cuál denominación tú estés. Porque si tú estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa, tú estás en la verdad. Y si tú estás en la mentira, el Espíritu Santo te va a sacar de la mentira y te va a llevar a la verdad. Así que subraya eso. Solo se van los que están sellados con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13, para los que quieren tomar nota. Ahora nosotros encontramos, y para esto vamos a tener que comenzar a movernos. Nótese algo aquí interesante. Ojalá que tengamos tiempo para poder desarrollar por lo menos una parte del mensaje. Pero nótese algo aquí interesante para los que me están siguiendo. Vaya conmigo a 1 Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a comprobar esta verdad. Nótese algo aquí interesante que Pablo está hablando de la condición de la iglesia, o sea, cómo la iglesia debe encontrarse antes de la venida de Cristo. Eso es lo que el escritor sagrado
Pero me llama mucho la atención que aparece en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. Dice, no apaguéis el espíritu. Perdón. No apaguéis el espíritu. Pero nótese algo aquí interesante. En el versículo 19 le dice el Señor a esta iglesia que no permitan que el espíritu se apague. En otra palabra, si usted tenía el espíritu y el espíritu se apagó, o sea, la lámpara está apagada, significa que no tiene aceite. Y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Así que si no hay aceite, pues no puede haber luz. Si no hay Espíritu Santo, no puede alumbrar. Entonces le está dando un consejo. No apaguéis el espíritu, pero en el versículo 23, allí hace una declaración tremenda y dice, el mismo Dios de paz, porque a algunos les gustan la guerra, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Oiga esto, por si acaso, porque por ahí andan muchas doctrinas que lo que están es haciendo un daño terrible. Número 1. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. La palabra completo significa rebosado, terminado. El Espíritu Santo ya ha hecho un trabajo, lo tiene usted listo ya para usted irse con el Señor. Y si la muerte te sorprende antes de que el Señor aparezca, pues tú no tienes problema. Porque ya tú estás terminado, estás ya tallado, listo. La palabra terminado quiere decir que ya el Espíritu Santo está dentro de ti y se ven los frutos del Espíritu. Y esa es la garantía. Esa es la garantía del levantamiento de la iglesia. Ninguna persona que no tenga el Espíritu Santo se va con Cristo. Es un detalle importante, muy importante. Entonces sigue diciendo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esto también está interesante. Tenemos que guardar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y sigue diciendo, se han guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, espíritu, alma y cuerpo tienen que estar en armonía. Es una doctrina fundamental para la venida del Señor. El que te enseñó a ti que lo importante solamente es lo de adentro y que lo de afuera no importa. Esa es una doctrina totalmente tergiversada. Porque donde Dios vive, donde Dios vive, ese lugar se convierte en un santuario. Porque no me diga que es como decir nosotros, habitamos en una casa hecha por mano de hombre, pero en esa casa allí habita el Espíritu de Dios. Allí no podemos hacer lo que queramos en la casa de Dios. Menospreciar la casa de Dios. Subestimar la casa de Dios. Porque allí se predica la palabra del Señor. Estamos hablando de la casa física. De una casa física. La casa, en otra palabra, vamos a decir la iglesia. Las cuatro paredes. Mucho más nosotros que individualmente somos la casa de Dios, somos el santuario donde Dios se manifiesta para hacer una obra en cada uno de nosotros, para aportar algo a la humanidad. Entonces, claro, no estamos hablando aquí de apariencia, no estamos hablando de apariencia. Estamos hablando que cuando Dios se mete por dentro, tiene que cambiarte por fuera. Tiene que cambiar tu mirada, tiene que cambiar tu carácter, tus actitudes, tiene que haber un cambio. Aleluya. Y esto ha llevado millares de gente al infierno. Porque no enseñan un evangelio completo, enseñan un evangelio a media. Bueno, aquí lo está diciendo el Dios de paz. Y nótese algo aquí interesante. Vamos a enfatizar en esto antes de movernos. Dice el mismo Dios de paz os santifica, la palabra santifica, o sea,
para una mente que pueda entender lo que el escritor sagrado está diciendo, que el Espíritu Santo te santifica tu alma, te santifica el espíritu y te santifica tu cuerpo. Gloria a Dios. Son las tres áreas Gracias, Padre. que el Espíritu Santo trabaja. Claro, evidentemente sabemos que primero Dios cambia el alma. Y cuando Dios cambia el alma, entonces se refleja todo, en todo tu ser. Te cambia tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de vestirte. Te pone vergüenza, te pone honor. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que es importante conocer estos principios porque prácticamente tenemos que conocer las Escrituras para no dejarnos engañar de cualquier persona que ande por ahí. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en Efesios capítulo 5, versículo 18? Esa es otra pregunta. Pablo le dice a los efesios, no os embriaguéis con vino, porque hoy en el siglo XXI me dicen, porque yo nunca lo he visto, pero dicen que hay pastores que se toman su vinito, ¿verdad? Y hay también creyentes que también se toman su vinito, ¿verdad? Porque eso no es nada. Bueno, pues eso no es nada, ha llevado a muchos al infierno también. Pero ¿qué es lo que dice? Pablo le dice a los efesios, a una iglesia, no os embriaguéis con vino. Parece que le gustaba el vino a esta iglesia, como algunas iglesias, no estamos generalizando, en la cual hay que disolución, antes, bien, que se llenó del Espíritu. ¿Y por qué dice la Biblia que debemos andar en el Espíritu? ¿Por qué lo dice la Biblia? Que no debemos vivir conforme a la carne. Todo esto son doctrinas fundamentales que tienen que ver con el día del Señor, con la venida del Señor. Es interesante. Entonces le dice a esta iglesia que no se embriaguen con vino, sino que se llenen del Espíritu Santo. Entonces, obviamente debemos estar atentos a los avisos proféticos. No debemos estar durmiendo. Vamos a enfatizar en esto. Porque muy pronto habrá una última noticia, una última información, una última comunicación. En un día, en un abrir y cerrar de ojos, no se sabe si en el día o en la noche, pero aparecerá el Señor. Así que es posible que estemos en la última hora, en el último día, en la última semana, en el último mes, en el último año, en la última década. Es posible, no estoy diciendo aquí, es posible. De acuerdo a lo que nosotros estamos mirando, le estoy hablando por el panorama. Y estamos llevando esto a la Biblia a ver en qué tiempo es que estamos. ¿Cuál es en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo? Es decir, que estamos en un tiempo donde nosotros debemos dejar atrás la vanidad ilusoria y efímera. Cosas que son transitorias, que hay mucha gente que están aferrados, muchos cristianos están aferrados, hermano, y eso es un pecado grave, aferrarse a lo material. Gente que ve la necesidad en la iglesia y no le importa. Gente que no aportan nada para su iglesia donde se alimentan y no le importa, no hacen prioridades. Porque piensan solamente en la vanidad ilusoria y cosas efímeras que son por un tiempo. La avaricia, la altivez. Es tiempo de dejar todo esto, de despojarnos de todo esto. Es tiempo de despojarnos de la soberbia, de los pleitos, de las murmuraciones, de las quejas. Ese otro problema es que la gente se viene quejando y quejando y quejando, pero no se queja por su pecado, no se lamenta por su pecado. Tenemos que dejar atrás el egoísmo, la codicia, que es como un océano sin fin. Gente que no se sacian y quieren más dinero y más dinero y más dinero y más dinero, hermano. Oiga lo que dice la codicia, que es como un océano sin fin, porque no se sacian. Ojalá que tuvieran este mismo deseo para buscar a Dios. Que no nos saciemos de buscar a Dios. Que queramos más y más y más y más y más y más de Dios. Gloria a Dios. Dejar atrás la falta de perdón, personas que son cristianos, hijos que
no han perdonado a sus padres, padres que no han perdonado a su hijo y están allí, usted lo ve como santito, pero lamentablemente están mal. Y si Cristo aparece, estos son los últimos avisos a la tierra. Escucha esto, los últimos avisos a la tierra. Dios nos está preparando Amén. para que no nos tome de sorpresa aquel día. ¿Y qué decimos de la conspiración contra las leyes de Dios? Este es otro flagelo tremendo. Dice, la conspiración contra las leyes de Dios ha llevado la tierra a un estado de confusión. Wow. La promoción del aborto, la práctica de la inmoralidad, la explotación sexual, la violencia a los derechos de la niñez, la campaña para erradicar el nombre de Dios en la tierra. Usted no se da cuenta que aún hasta el saludo lo han cambiado. Y hay montones de iglesias que saben esto y que lo practican. Antes era Dios te bendiga, ahora es bendiciones. ¿Bendiciones de qué? Y con esto no queremos, ¿verdad?, que nadie se sienta mal, pero tenemos que decir la verdad. Porque aún creyentes, estamos hablando aquí de creyentes, de pastores, de ministros, bendiciones. Bueno, yo creo que ningún hombre está llamado a bendecir a nadie. Porque lo correcto, el Señor Jesucristo te bendiga. El Señor te bendiga. Gloria a Dios. Pero hasta eso, hermano, porque están tratando de erradicar el nombre de Dios de la tierra. Por eso Dios tiene que hacer esto y tiene Dios que intervenir. Para dejarle saber a los hombres que Dios todavía está en el mismo lugar y que nunca se ha movido de allí. Amén. Gracias, Padre. Él es eterno por los siglos de los siglos. Él no tiene comienzo ni fin. No hay quien siga su huella. Su entendimiento es infinito, no hay quien lo alcance. Nuestra mente finita no puede alcanzar la grandeza, las maravillas de Dios. Por eso temblamos cuando hablamos de su palabra. Por eso nos compungimos. Porque sabemos que estamos hablando no cualquier cosa plena. Estamos hablando las palabras de Dios. La palabra de Dios. Aleluya. Que es lo más grande. La mejor información para la tierra. Gracias, Padre. Y tenemos nosotros que estar preparados porque el Señor quiere que los hombres se arrepientan. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad y cuando los hombres estén confiados en la tierra, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes. Y el que no esté preparado, lamentablemente tengo mala noticia. El que no esté preparado, pues se queda. Oiga, eso es lo que dice el Señor por medio del escritor. Estas cartas, ¿verdad? Primera y segunda de Tesalonicenses, hace un énfasis tremendo sobre la venida del Señor. Cuando usted le estudia minuciosamente, pero también hace una declaración en el versículo 3. Oiga, pero vamos al versículo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Allí también dice, mas vosotros, hermanos, nótese que está en plural porque le está hablando a la iglesia. Mas vosotros, hermanos, no estar en tiniebla, ¿para qué? Para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Y por qué? Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Somos hijos de la luz y somos hijos del día. No somos de la tiniebla. No somos hijos de la noche. Entonces el versículo 6 hace una declaración tremenda. Dice, por tanto, pueblo mío, pueblo de Dios, no durmamos como los demás. ¿A quiénes son los demás? Aquellos que no conocen al Señor y aquellos que están en una iglesia, pero no les interesa nada de esto. Ellos saben que se está predicando, que se está hablando la palabra de Dios y están quizás viendo un programa, están distraídos porque no les interesa la palabra de Dios. Por tanto, iglesia de Jesucristo, no durmamos como los demás, sino velemos. Aquí aparece la palabra velar otra vez. Y seamos sobrios.
seamos prudentes, seamos verticales, seamos hombres y mujeres de Dios. Versículo 7 dice, pues los que duermen de noche se duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, aparece la palabra de sobrio, habiéndonos vestido con la esperanza de salvación como yelmo. Aleluya. Y versículo 9, buena noticia. Son los avisos que el Señor está emitiendo a la tierra para que nosotros estemos preparados, listos ya para en cualquier momento. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Buena noticia. Para los que piensan que la ira del Señor nos va a alcanzar, pues escucha lo que dice. Buena noticia, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Lamentablemente, pues, el tiempo se me ha terminado, pero antes de cerrar, quiero, por favor, que me den un par de minutitos más. Ya el tiempo se me acabó, pero por favor quisiera, para enfatizar un poco más sobre lo que es la venida del Señor. Si usted comienza a leer el libro de Apocalipsis, es un libro muy interesante, un libro de esperanza. Hay gente que cuando leen el libro de Apocalipsis se asustan. Bueno, tienen que asustarse aquellos que no se han arrepentido, ¿verdad? Pero allí hay buena noticia. Si usted se arrepintió y creyó, usted no tiene problema. Pero es lo que dice allí. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Ahora nótese el énfasis. Yo quiero que cartemos ahora ya para cerrar esto. El énfasis que hace la Biblia sobre la venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Dice, aquí yo vengo pronto. Oiga, vengo pronto. Hace 2000 años que dijo esto. Vengo pronto. ¿Retén qué? Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Dice, bienaventurado aquel que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan la cosa en ella escrita. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Subraya eso. Hebreos capítulo 10, versículo 37 dice, porque aún un poquitito. Oye lo que dice el escritor. Me gusta esto. Hebreos capítulo 10, versículo 37, porque aún un poquitito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, en otra palabra, unos a otros, tanto más cuando veis aquel día que se acerca. ¡Wow! Gloria a Dios. Cristo vino, la primera vez vino Cristo como Salvador, pero ahora viene como Salvador. Si tú lo aceptas como tu abogado, lo quieres aceptar como juez, tú eres quien decide. Si quieres quedarte aquí o te quieres ir con él, tú eres quien decide. Eso está en ti. El Señor te está diciendo, te está hablando bien claro. Amén. Ve Apocalipsis, ya para ir cerrando, Apocalipsis capítulo 22. Versículo 12 dice, aquí yo vengo pronto. Nótese el énfasis que hace. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según que su obra o su conducta. Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Santiago capítulo 5 versículo 7, oye lo que dice allí. Todo estos versículos, hermano, es una advertencia tremenda. Dice, por tanto, hermanos, sé que es paciente, porque algunos no tienen paciencia, quieren que las cosas de Dios sean así. Sé paciente hasta la venida del Señor. Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta recibir la lluvia temprana y tardía. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Por tanto, ahí vuelve la palabra otra vez. Vamos a cerrar con esta palabra. Estos son los últimos avisos. Oye, los últimos avisos, las últimas advertencias. Llévate esto. Para que tú, si estás tibio, te afirmes, porque la Biblia dice que los tibios lo vomitará Dios de su boca. Así que es el tiempo de calentarte. Oye lo que dice ya para cerrar. Vamos a cerrar con esto. Dice, por tanto, Mateo 24, 42 y 44 dice, por tanto, iglesia, velad, porque no saber el día ni la hora en que vuestro Señor Jesucristo retorne a la tierra. Más, el fin de todas las cosas se acerca. Sé sobrio y velad en oración. Padre,
tal como tú pusiste esta palabra en mi corazón, así la he entregado en esta tarde. Permito, Dios, que las personas que han tenido el privilegio de oír la voz tuya, por eso quise darle lectura a todo estos versículos, para que podamos entender que es la boca de Dios, simplemente yo estoy emitiendo lo que Dios ha dicho, lo que está ya en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a sentir temor reverente por tu palabra y que podemos despertar a aquellos que están durmiendo a las cosas espirituales y que podamos volver a la oración, volver a la consagración, volver al ayuno, Padre Santo. Dios mío, bendice a todos aquellos que se han mantenido, Señor, escuchando este consejo. Si alguno está enfermo, Padre, pon tu mano sanadora ahora, Padre eterno. Si alguno está confundido, aclárale su mente. Si alguno tiene algunas preguntas, Espíritu Santo, revélale. Porque tú eres la verdad y la vida. Y tú eres un Dios maravilloso. Abre tu corazón y repite conmigo en esta hora: Señor Jesús, perdona mi pecado. Yo te acepto como el único y suficiente Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por perdonar mi pecado. Yo me arrepiento por haberte ofendido tanto tiempo. Y quiero ser familia. Quiero ser familia de Dios. Y no quiero quedarme aquí en esta tierra porque después del levantamiento de la iglesia, esto va a estar aquí terrible. Solamente hay un refugio y está en el cielo. Y aquel que dijo, me voy, no lo dejaré huérfano, le enviaré el Espíritu Santo. Aquel que dijo, no se turbe vuestro corazón. Voy pues a preparar morada para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. El Señor se fue a preparar mansiones y para esas mansiones que vamos. Gracias, Señor. Dios bendiga a todo el pueblo y será hasta otra ocasión. Dios le bendiga a todos. Amén.